Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Bienvenidos a esta exposición. Las compañeras que les vamos a exponer este tema consisten de Eliana Carolina Sánchez Marín, Valentina Martínez Rodríguez y mi persona, Valentina Castaño Mosquera. Y el día de hoy les vamos a presentar el empleo de un bioreactor de membrana y un bioreactor híbrido para el tratamiento del agua residual de la industria cosmética. Antes de empezar, tenemos que mirar qué proceso en el bioreactor se va a llevar a cabo. ¿Sí? Pero vamos a hacer una pequeña descripción de qué es un reactor biológico. Bueno, un reactor biológico de membrana se define como la combinación de dos procesos elementales que son por primera parte un proceso de degradación biológica que puede ser anaeróbica o aeróbica, y existen dos tipos principales de bioreactores de membrana con base en su configuración. La primera es la que vemos en pantalla, que consiste del bioreactor de membrana externa y recirculación, y la segunda es la que se va a llevar a cabo en este estudio, que es el bioreactor de membrana integrada o sumergida. Para definir el procedimiento que ocurre en el bioreactor de membrana, se tiene por primera instancia de que ocurre en un reactor bajo condiciones aeróbicas, es decir, con difusión de oxígeno disuelto, el cual actúa como catalizador principal en la acción metabólica de la degradación de la materia orgánica, para posteriormente darse la producción de biomasa por parte de los microorganismos. Esto ocurre porque una fracción bacteriana muere y libera una gran parte de su composición celular, la cual es usada por otras bacterias en un proceso sistémico. También se debe mencionar que durante el desarrollo de este bioproceso de degradación se da la nitrificación, la cual consiste en la oxidación del nitrógeno pasando de nitritos y al final en nitratos, y por ello se lleva también a cabo en plena difusión de oxígeno disuelto, en donde las bacterias nitrificantes actúan como catalizadoras de estas reacciones. En otro orden de ideas, el agua residual que entra al reactor forma con el lecho suspendido de microorganismos un conjunto denominado licor mezclado, de tal modo que toda la mezcla del reactor se cuantifica como sólidos suspendidos de licor mezclado, en donde la fracción volátil o los sólidos suspendidos volátiles de este conjunto son la representación de la biomasa activa en la primera fase del bioreactor. En la segunda fase se realiza la separación física de la biomasa y el agua. Se obtiene la fuerza impulsora a través de la membrana, presurizando el bioreactor, creando una presión negativa en el lado permeado de la membrana. Generalmente se coloca un difusor de aire justo debajo del módulo de la membrana para suministrar el aire necesario y homogeneizar el contenido del reactor para el proceso biológico. Este proceso se da por la filtración pasando a través de las paredes de la membrana, en donde el agua es extraída del sistema, mientras que el fango y los compuestos de tamaño superior al del poro de la membrana quedan retenidos y permanecen en el reactor. Esta filtración se realiza por una membrana de ultrafiltración con un tamaño de poro de 0.4 micrómetros. También hay que tener en cuenta cuál sería la materia prima del proceso. Bueno, la materia prima del proceso consiste del agua residual generada en la industria cosmética. Bueno, también hay que tener en cuenta por qué este proceso. Como todos sabemos, el crecimiento en la actividad industrial lleva inevitablemente al incremento del volumen de residuos producidos en las plantas, y pues estos residuos, de no ser tratados adecuadamente, terminan contaminando el entorno, afectando la calidad del aire, del suelo y de las aguas, lo que supone un notable riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Entonces se crea la necesidad de reciclar o reusar el agua, y para esto se plantea el uso de tecnologías de última generación como los bioreactores de membrana, los cuales permiten alcanzar los estándares más altos. En comparación con un proceso convencional de fangos activados, este permite controlar el proceso biológico, también elimina un alto porcentaje de los sólidos en suspensión y los microorganismos. Tiene una elevada tasa de eliminación de la materia orgánica, menor producción de lodos, y su puesta en marcha es mucho más rápida, además que requiere una menor área constructiva. Estos bioreactores producen efluentes de alta calidad en términos de nitrógeno, demanda química de oxígeno, amonio, fósforo, retención de sólidos suspendidos, y también es un eficiente tratamiento de efluentes complejos, permitiendo la reutilización directa del agua en aplicaciones donde pues obviamente no sea para el consumo humano, como por ejemplo fuentes de agua en procesos industriales, torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Bueno, a continuación los microorganismos presentes en este proceso. Los microorganismos más comunes presentes en los flóculos de lodo activados son las bacterias,
hongos, protozoos y rotíferos. Tenemos en primera instancia las bacterias. Las bacterias son los microorganismos que en mayor proporción constituyen la biomasa de lodos activados en un 95%. Las bacterias son el principal constituyente del flóculo biológico ya que oxidan la materia orgánica y producen polisacáridos y otros polímeros extracelulares que facilitan la floculación. Los principales géneros son la Zoglia ramígera. Es un género de bacteria gram negativa, aeróbica y en forma de varilla. La segunda es la Pseudomonas y la tercera la Flavobacterium. Se trata de bacilos aerobios, organótrofos inmóviles, gram negativos. Son típicos de agua dulce salada, alimentos y plantas procesadoras. También tenemos la Bacillus labellaota, que puede ser encontrada en hábitats con niveles altos de sulfuro de hidrógeno, incluyendo aguas residuales contaminadas. Crece oxidando compuestos orgánicos a dióxido de carbono en presencia de oxígeno. Y por último, bacterias autótrofas, tales como las nitrificantes, los nitrosomas y nitrobacter, que participan activamente en el ciclo de nitrógeno. Otros de los microorganismos presentes son los hongos, que junto con las bacterias son responsables de la descomposición de la materia orgánica y son importantes en el tratamiento de los residuos ácidos. Los más comunes son el Leptomyctus y Fusarium, que son los hongos más típicos en estas aguas. Otro de los microorganismos son los protozoos, que su presencia en estos sistemas de depuración biológica ayuda significativamente a la mejora de la calidad de los efluentes, reduciendo la demanda biológica de oxígeno, la turbidez del medio y la cantidad de bacterias. También se tienen los ciliados, que son de gran importancia en los sistemas de tratamientos de agua residual, ya que contribuyen de manera directa a la clarificación de los efluentes a través de la floculación y la depredación, siendo pues esta última la más importante, ya que al alimentarse de las bacterias patógenas contribuyen a la disminución de las mismas. Y por último tenemos los rotíferos, que son organismos que se unen al flóculo y desarrollan dos importantes funciones. La primera es que eliminan las bacterias libres que no se han agregado al flóculo, y la segunda es que contribuyen a la formación del flóculo mediante la producción de materia fecal rodeada de capas de mocos. Bueno, ¿qué temperatura necesita el proceso? La temperatura óptima para la actividad bacterial es de 25 a 35 grados Celsius. La digestión aerobia y la nitrificación se suspenden cuando la temperatura alcanza los 50 grados Celsius. Y cuando alcanza temperaturas de 5 grados Celsius, la bacteria nitrificante deja de operar. Otro parámetro importante es el pH. El crecimiento óptimo de bacterias ocurre dentro de los intervalos de pH entre 6,5 a 8,5. Generalmente no toleran pH mayor a 9,5 o inferior a 4. Las aguas con pH menor a 6 favorecen el crecimiento de hongos sobre las bacterias, y esto hace que haya una sedimentación pobre y una baja eficiencia de remoción de demanda biológica de oxígeno. Bueno, ¿qué necesidades nutricionales tiene el organismo? El microorganismo. Bueno, estos organismos unicelulares crecen en el agua residual consumiendo la materia orgánica biodegradable, tales como las proteínas, carbohidratos, lípidos y otros compuestos. La naturaleza de los compuestos químicos que están presentes en el agua residual pues determina como la especie biológica que va a predominar en el flow biológico. Por ejemplo, un residuo deficiente de nitrógeno estimula el crecimiento de hongos en vez de bacterias. Otro nutriente esencial o importante es el nitrógeno, que, que es esencial para el crecimiento de los protistas y de las bacterias. De ahí su importancia de la evaluación y monitoreo en los sistemas de tratamiento de agua. También tenemos el fósforo y el oxígeno, que es esencial para que se desarrollen estos microorganismos. Bueno, como lo mencionó mi compañera anteriormente, en este proceso se lleva a cabo en un bioreactor de membrana, en este caso de membrana sumergida, el cual tiene ciertos parámetros que necesitan cumplirse o garantizarse para un funcionamiento óptimo del bioreactor. El primero es que necesitan una aireación constante
tanto para que los microorganismos puedan cumplir su función de descomponer la materia orgánica presente en el agua, como para que el influente pueda atravesar la membrana. El segundo es la limpieza periódica de la membrana, que se puede dar tanto por vibración de la membrana y desprendimiento pues de lo que se haya adherido a ella, como por inyección de agua limpia para que fluya de adentro hacia afuera y se desprenda toda la capa pues de lo que haya absorbido la membrana. Y el último es la limpieza química, que es la que se lleva a cabo en este proceso. La presurización y distribución del efluente a través de la membrana también es esencial, y este se garantiza con el difusor de aire que se ubica debajo del módulo de la membrana. Este tipo de bioreactor tiene grandes ventajas. El mayor de ellos es que se da la degradación biológica y la separación por membrana en un solo mecanismo. Este que vemos acá es el bioreactor que se empleó en este proceso, y otra de sus grandes ventajas es que eliminan la necesidad de bombeo, ya que el agua no viene de un tanque hacia el otro, sino que se da todo en un solo mecanismo, lo cual reduce el costo de energía y por tanto el costo general del proceso. Además se da la optimización máxima del espacio, y el hecho de tener la aireación que transfiera el líquido aumenta la eficiencia de la filtración. Bueno, hay distintos tipos de membrana con distintos tipos de poro que se tienen que seleccionar según pues, el objetivo que se quiera lograr. En este caso se quería hacer una microfiltración, por lo cual se utilizó una membrana cubota de placa plana con un diámetro de poro de 0,2 micrómetros, las cuales fueron inmersas con una separación de 7 centímetros cada una para crear varias barreras que purificaran gradualmente el agua. El material de esta membrana cubota es polietileno clorado, el cual le da un carácter hidrófilo y le permite atraer el agua para que la atraviese. Y una de sus mayores ventajas es que disminuyen la demanda específica de aire hasta en un 30%. En este cuadro podemos ver tanto las características físicas como químicas de esta membrana cubota que se empleó en el experimento. Bueno, finalmente un bioreactor de membrana con carbón activado en polvo es básicamente adicionar carbón activado para potencializar las funciones del bioreactor de membrana. Y esto lo que va a hacer es disminuir la concentración de proteínas, carbohidratos, ralentizando pues el ensuciamiento de la membrana, y también puede modificar la estructura de la biomasa y absorber iones metálicos y contaminantes para poder darle más eficacia a la filtración. En este proceso se utilizaron dos tipos de carbón activado comercial y carbón activado preparado. El de la preparación del carbón activado pues se llevó a cabo en estos 4 pasos, que fue preparar la muestra a partir de biosólidos. De allí se pasó a una molienda y tamizado. Posteriormente se realizó una pirólisis, que es un proceso de descomposición de la biomasa a altas temperaturas en ausencia de oxígeno para obtener el material carbonizado, y finalmente se dio la activación del carbón. Los bioreactores de carbón activado en polvo estuvieron operando desde el día 98 hasta el 120 con un flujo de 2 litros por metro cuadrado por hora, y desde el día 120 hasta el 136 con un flujo de 8 litros por metro cuadrado por hora, con la finalidad de ensuciar la membrana y comprobar la efectividad del carbón activado. La concentración de oxígeno se mantuvo superior a los 3 miligramos por litro durante toda la fase, y se mantuvo un control periódico del pH. Bueno, hay ciertas condiciones experimentales y el bioreactor que se tuvieron en cuenta, y la primera es que se utilizaron 3 bioreactores de membrana alimentados con agua residual de la industria cosmética, y el reactor fue inoculado con lo de una EDAR, que es una estación depuradora de aguas residuales de una industria cosmética. Se hizo el uso semanal de un pHímetro calibrado y una solución de hidróxido de potasio 6 molar, con la finalidad de mantener siempre el pH de los reactores entre 7 y 7,5. También se determinó la demanda química de oxígeno realizando el método de reflujo cerrado con retrovaloración, y después de cada ensayo se realizó una limpieza manual para eliminar la torta, que es como todas las impurezas que retuvo la membrana, seguida por una limpieza química con una solución de hipoclorito de sodio al 0,4% a temperatura ambiente durante 24 horas. Vemos también pues en las condiciones que se tuvo un tiempo de retención hidráulico de 2,6 días, quiere decir que esos 2 días y medio estuvo el agua como tal dentro del bioreactor, y el tiempo de retención celular fue de 25 a 30 días, eso quiere decir que de esos 30 días estuvo funcionando pues la membrana, haciendo su filtración, y después de estos 30 días se realiza la limpieza mencionada.
La temperatura media fue de 20 grados Celsius y se dio una carga másica de 0,08 gramos de cubo por gramos de sólidos suspendidos totales al día. Bueno, finalmente para verificar la efectividad del proceso presentamos este gráfico que resume pues a cabalidad todo lo que se hizo. Donde en la barra en la que ven el DQO en miligramos por litro, esto es la demanda química de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para poder descomponer la materia orgánica que viene presente en el agua. Y frente a esta vemos el eje que nos presenta el porcentaje de eliminación, que quiere decir qué tanto se redujo esa demanda química de oxígeno una vez realizado el proceso. En el eje horizontal vemos los días, el tiempo que se estuvo realizando el experimento. Y como podemos ver, pues el azul relaciona el DQO con el efluente, el verde relaciona el licor mezcla con el DQO, y el color rojo nos relaciona el influente, que es el líquido que entra a la planta como tal, con el DQO, y el naranja nos indica cuál fue el porcentaje de DQO que se eliminó. Entonces, desde los 0 hasta los 96 días, se estuvo trabajando en un bioreactor de membrana sin carbón activado a un flujo continuo de 2 litros por metro cuadrado por hora, en el cual hubo un menor tiempo de filtración porque hubo una mayor velocidad de ensuciamiento. Y después de los 96 días hasta los 136 días, se incrementó el flujo a 8 litros por metro cuadrado por hora para comprobar qué tanto era capaz el carbón activado pues de retener esa velocidad de ensuciamiento, y efectivamente se pudo obtener un mayor tiempo de filtración porque hay menor velocidad de ensuciamiento en la membrana y por lo tanto el proceso fue mucho más óptimo con el carbón activado. Aquí pueden ver la bibliografía y muchas gracias por su atención.